Bien, en esta mañana pues tenemos unos invitados muy, muy especiales a este programa en defensa de la vida y de la familia. ¿Por qué de la vida y de la familia? Porque es lo más sagrado que Dios ha dado. Es la vocación más linda después del sacerdocio. Y es una vocación que se necesita seguir recreando, seguir fortaleciendo, seguir animando a todos aquellos que, bueno, dicen somos novios, nos queremos comprometer delante de Dios y queremos recibir una bendición para fundar familias santas, pequeños hogares como el de Nazaret. Y justamente por eso estoy con una pareja de esposos. Está conmigo Carolina, está conmigo Alexander. Ellos forman parte de una comunidad hermosa que se llama Familias de Nazaret. Traen un testimonio el que les habíamos anunciado hace 8 días, que a pesar de todas sus limitaciones en este momento, porque se encuentran un poquito delicados de salud con la gripa que les ha visitado, pero ellos dicen, aquí estamos, no importa, venimos a defender la familia con nuestro testimonio de vida y a defender la vida que Dios le permite regalar como un fruto del amor de la pareja y como un fruto del amor de Dios. Sin más preámbulos, los saludo. Muy buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Muy buenos días, Janet. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. De verdad que es un placer estar aquí. Es un honor. Gracias por la invitación, Janet. De verdad. Yo pienso que este es un sueño de Dios, porque hacía mucho tiempo Él quería que ustedes vinieran, porque es muy grande lo que ustedes le quieren decir a la gente. Muchas gracias. Buenos días, Carolina. Buenos días, Janecita, a todos los oyentes de Radio María. Es una bendición de Dios poder venir hoy y compartirles ese testimonio de fe, de amor y de unión con Dios. Así es. Bueno, voy a hacerles unas preguntas como un conversatorio. Ellos son músicos, ellos cantan, en cualquier momento les van a sorprender con una canción, porque ellos le componen a Dios, le componen a la Virgencita y le componen pues a la vida, ¿no? Que es lo más importante y lo que tenemos que preservar exclusivamente en este programa. Una preguntita como un conversatorio. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuánto llevan de casados? ¿Cómo se conocieron? Bueno, ahí empecemos la historia. Bueno, primero que todo quiero decir que siempre que vamos a dar el testimonio ocurren cosas extraordinarias antes de dar el testimonio. La última vez que fuimos a dar el testimonio, el carro se nos varó, llegamos tardísimo al lugar, se nos presentaron una cantidad de inconvenientes, pero gloria a Dios lo pudimos dar a última hora. Y hoy, ayer yo por lo menos estaba muy bien de salud y en la noche me dio una gripa terrible que yo dije, pero tan raro. Mi esposa sí viene con esa gripa hace más o menos unos 4 o 5 días y siempre nos pasa algo curioso. A veces se nos enferma nuestra hija, a veces otro día mi esposa iba en el colectivo y casi se vuelca el carro. Bueno, y así han sucedido cosas muy extraordinarias, muy, muy curiosas siempre que vamos a dar este testimonio. Pero de todo esto pues nos preserva el Señor, lo más importante. De todo esto nos preserva el Señor. Esta mañana yo hablaba con mi esposa y le decía, no, sabes que yo no voy a poder ir porque es que estoy... definitivamente no puedo, la voz no me da ni nada. Pero ahí nos mirábamos porque ella también me hacía ojitos porque ni podía hablar bien. Pero siempre confiando en el Señor. La palabra del Señor dice, los que confían en el Señor nunca serán defraudados. Y nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Él verá a dónde nos quiere llevar. Y hoy estamos aquí en Radio María para compartir este testimonio. Gloria al Señor, ¿no? Amén. Obviamente. De hecho que les está escuchando muchísima gente en Colombia y fuera de Colombia, en el mundo entero.
Ah, bueno, gloria a Dios. Pues entonces no, a todos los que nos están escuchando, si nos escuchan un poquito así como con la nariz tapada, pues no se preocupen que, bueno, eso es parte de lo que Dios va a hacer y seguramente vamos a salir de aquí muy bien de salud. Nosotros somos una pareja normal que nos conocimos ya más de 20 años. Ella tenía 13, yo tenía 15 años. Y después de un largo caminar, más o menos de unos 10 años en la vida del mundo, nos conocimos ya en una comunidad que surgió en mi casa, gracias a una ovejita negra que hoy en día es sacerdote y que tuvo una conversión muy hermosa. Surgió una comunidad que hoy se llama Familia de Nazaret. ¿Y está en qué parte? Está al sur de Bogotá, en San Isidro, cerca al 20 de julio, cerca allí al Divino Niño, porque es más fácil decir por ahí. Sí. Sí, queda al sur de Bogotá y allá fue donde surgió esta comunidad, muy hermosa a través del Santo Rosario. Empezamos o mi hermano con mi mamá inició el Santo Rosario. Y después nos fuimos uniendo porque nosotros somos una familia de 9 hermanos. 9 hermanos y con mi mamá. Mi papá ya había fallecido. Entonces, posteriormente ya empezamos a vivir en ese tiempo novios, una vida de comunidad en Familia de Nazaret. No sé, mi esposa, ¿qué quiera decir? Bueno, cuéntanos. Tuvimos 2 temporadas de noviazgo. La primera temporada duró 4 años. Nos separamos durante 7 años. Esos 7 años, pues cada uno cogió por su camino. Pero yo siempre le pedía al Señor que si me daba un esposo, que me lo diera acercándome a Él, a Dios, no alejándome de Él. En ese caminar sí hubo muchos pretendientes, pero todos me acercaban más al mundo, me alejaban de Dios. Y después tuvimos un reencuentro después de 7 años y duramos 3 años más de novios. Dije, no, ya, eso, que el Señor defina. Y el Señor, a través de su palabra de oración, de varias pruebas, nos dio la gracia de podernos unir en matrimonio. Ok. Y después de ese matrimonio vinieron los regalos. ¿Cuál fue el primer regalo? El primer regalo fue Marianita, una promesa de Dios. Antes de casarme, el Señor me prometió un hijo por medio de la palabra de Zacarías en San Lucas, capítulo 1. Vemos cómo el Señor le promete que va a tener un hijo siendo Isabel estéril, ¿no? Uh-huh. Y yo también había tenido un problema antes de casarme. Los médicos me habían dicho que muy probablemente yo no podía tener hijos porque había tenido un problema que se me habían bajado, así le llaman, ¿no? Sí. Que se le bajan las paperas supuestamente. Sí. Uh-huh. El caso fue que yo, como estaba en otra ciudad, estaba por allá en el Huila, de paseo, yo no pensé que fueran las paperas, sino que pensé que era que tenía un problema de cordales, que me estaban saliendo las cordales. Me desmandé muchísimo. Después el médico me vio, se me inflamaron los testículos y el médico me dijo, uy, no, esto es muy grave, usted puede quedar incluso estéril. Entonces yo tenía como esa prevención, por así decirlo, pero antes de casarme yo sí le decía al Señor, si yo soy para casado, Señor, regálame una palabra donde yo pueda entender si soy para casado o para otro tipo de actividad espiritual, no sé, a qué me quieras llamar. Y el Señor me regaló esa palabra, San Lucas, capítulo 1, donde efectivamente le promete un hijo a Isabel. A Isabel. Uh-huh. Isabel siendo estéril.
Ok. Entonces yo ya sabía que iba a tener un hijo. No sabía si iba a ser niña o niño, pero sabía que iba a tener un hijo. Ibas a dejar una huella en este mundo, en ese hijo, que es lo más importante, ¿no? Creer que nosotros no nos vamos aquí tal cual como llegamos, sino que dejamos huellas, y esas huellas son nuestros hijos. Exactamente. Y eso es un signo también de que el Señor me quería casado. Okay. Ese es otro signo, porque yo también le pedí al Señor si era para la vida sacerdotal, o para una vida de soltero, o para la vida en el matrimonio. Entonces esa era una respuesta del Señor. Pero lo claro era que la vida que Dios te diera era para el servicio de Dios. Exactamente. Perfecto. Yo siempre tuve en mente eso. Dije, si yo voy a estar en esta vida, el Señor me ha regalado esta vida, es para darla al servicio del Señor. Excelente. Lo demás viene por añadidura, dice la palabra de Dios. Así es. Bueno, entonces, Carito, nace tu hija, ¿y qué pasa con todas esas expectativas de ser mamá? Y bueno. No, Mariana fue una niña muy, muy esperada, anhelada, y más por ser tu primer bebé, pues quieres lo mejor, que no le falte nada. Entonces yo buscaba de hacer absolutamente todas las cosas que dijeran para ser una buena mamá, pero pues el embarazo siempre fue bastante complicado. Hay unas mujeres demasiado bendecidas que no les da absolutamente nada. A mí es de las que me da de todo. Entonces empecé a decir, no, esto es tenaz de un embarazo, porque mi expectativa era tener 6 hijos, porque a mí las familias grandes me parecen muy lindas porque yo soy hija única. Pero cuando empecé con todos estos síntomas dije, no, con uno es suficiente, yo ya ahí cumplí. Así es. Yo ya cumplí. Y empecé ese embarazo y el parto fue muy difícil, 2 días de trabajo de parto durísimo. Yo me subí 22 kilos, me rompieron membranas, entonces fue demasiado difícil. Entonces cada vez ibas generando más huella traumática en tu cerebro, ¿no? De negar, de decir, no, ya con esto cumplo, ya Señor, suficiente. Ya dejo mi huella, como tú dices acá. Tuve a la bebé hermosísima, muy bien todo, el embarazo fue normal, tranquilo, bajo riesgo, lo único fue los síntomas, pero en la lactancia me dio algo que se llama mastitis, pero fue una mastitis tan aguda que se me perforó el seno. Entonces, pues el trauma fue peor, porque era ver un hueco grandísimo en mi seno y por ese hueco salía leche. Era tan grande que salía leche y la bebé lactaba y salía leche por el hueco, y cuando lactaba me metía la mano dentro de esa herida gigante. Entonces pues dije no más. Entonces todo el tiempo estuve como renegando de ese posparto. Además la lactancia, ahí es cuando con mi segunda bebé te das cuenta que uno, para todo hay técnica, y ninguna mamá debería tener mastitis, sino que muchas veces uno no sabe preparar su cuerpo para lactar, ¿sí? Claro que a ninguna mamá. Entonces eso generó una huella muy fuerte en mí y dije no más, ya con esto fue suficiente, Señor, ya te cumplí, y me negué y me cerré a dar más vida en mi corazón, en mi mente. Fueron pasando los años y entonces empezaron varias voces, ¿no? Intercesoras. No dejé a la niña sola, eso es muy duro, es muy difícil. Y yo decía, no, pero pues, entonces ahí empecé a decir, pues si yo fui hija única y sobreviví y me ha ido bien, pues mi hija también. Y empecé a quitarle como esa oportunidad de que tuviera más hermanos. Entonces mi mamá me decía, mi suegra me decía, y yo decía, pues imagínate mi suegra con 9 hijos. Entonces para ella era doble presión. Claro, yo decía, no, yo a todo el mundo le hacía el quite, no, todo el mundo no, pero no esperé tanto tiempo. Yo decía, no, fue pasando el tiempo y el Señor fue como calmando mi corazón. Y una vez con un sacerdote yo le dije, ay Padre, yo siento presión, yo ya tengo 36 años, y pues o es ya, porque si no más tarde eso es un complique. Y el consejo que me dio el padre fue, mira,
Yo te voy a dar un consejo y es, consúltalo con alguien que tenga la experiencia. Consúltalo con tu suegra. Y yo, ay, padre, por favor, ¿con quién me manda? Pues ella es la que más está intercediendo para que tenga más hijos. Y yo le dije, porque yo le dije al padre, es que mi embarazo fue muy difícil con Mariana. Y el padre me dijo, pero no todos los embarazos son iguales. Y yo dije una palabra que hoy todavía le pido perdón al Señor. Le dije, no, padre, hay peores. Y esa palabra es una huella más en la mente. Claro, porque lo que dicen tus labios se cumple, ¿no? La palabra tiene poder. La palabra tiene poder y hay que tener cuidado con lo que decimos. De acuerdo. Y acá el Señor me empieza a hablar de todo. Esto ha sido, yo les digo, cuando damos el testimonio, es un antitestimonio de fe, pero el Señor me va formando en la fe. Mariana me dio la gracia de ser mamá, pero María José me enseñó a ser mamá. ¿Después de cuánto tiempo quedaste embarazada? Claro, Marianita ya tenía 5 años, 6 años. Sí, iba a cumplir. 6 años, sí. 6 años. Entonces yo dije, no, yo el otro año me embarazo, era para el 2017, pero en los planes de Dios fue el 2016, quedé embarazada. Ese tiempo tuvimos un viaje a México, a la Virgen de Guadalupe, y ahí consagré a mis 2 hijas ya en embarazo. Cuando volví de México, la educación de la Virgen de México es muy hermosa porque los niños no nacidos y por los niños que han sido abortados. Y es muy lindo porque el Señor me estaba preparando totalmente para la prueba que venía, y a través de su palabra me decía eso, que venía una prueba muy fuerte de fe. Cuando llegamos aquí, la primera ecografía que me hicieron, me dijeron que la bebé venía bien. Después hicieron volver a mi esposo y me dijeron que algo había pasado en las curvas, que algo estaba saliendo mal, que me mandaban un examen para saber si la bebé venía con síndrome de Down. Pues ahí empezó este proceso fuerte, espiritual, porque todas las mamás que yo sé que me están escuchando, lo que deseamos es que nuestros hijos vengan bien, ¿sí? Que todos vengan sanos, completos. Y empieza ese temor, esa persecución. Me hicieron el examen y pues el examen resultó de bajo riesgo. Entonces pues ya te tranquilizas y todo. Ese día que me dijeron que la bebé venía de pronto con Down, mi hija Mariana estaba en el carro y yo llegué llorando. Y mi hija me cogió la cara. En ese momento mi hija tenía 4 años, iba a cumplir los 5. Y me dijo, mamá, no te preocupes, la bebé está bien. Yo no sé por qué la médico te dijo eso. Confía en Dios. Qué belleza. Una niña de 4 años diciéndome eso, con una seguridad tenaz. Y ahí empecé a descubrir que yo no tenía fe, que los de fe eran mi esposo, mi hija. Pero yo no tenía fe. Y empezó esa lucha y esa persecución. Ya cuando salen los resultados que de bajo riesgo, pues tú te tranquilizas, te calmas. Llegué a una segunda ecografía a las 22 semanas. Cuando llegué a esa ecografía, los médicos me dijeron que la bebé venía con los huesos largos, cortos. Entonces que podía venir con muchos síndromes, con muchas alteraciones que no sabían, que me mandaron con otro médico internista. Y él en la cita solamente llenaba los documentos, ni siquiera me miraba. Y cuando levantó su mirada me dijo, usted la cobija la ley para poder interrumpir su embarazo. Yo quedé, ¿cómo así? No entiendo. Me dijo, sí, usted sabe que hay 3 leyes donde se puede interrumpir el embarazo, que es cuando el bebé viene con malformaciones, cuando la mamá corre riesgo o cuando la mujer ha sido violada. Usted, acá el bebé puede venir con malformaciones, entonces puede interrumpir su embarazo. Eso es lo más duro que le pueden decir a una mamá, porque yo tenía la ecografía de mi bebé y le veía perfectamente su cabeza y le veía perfectamente sus pies. Y yo decía, pero ¿cómo me dicen a mí que mata a mi bebé, que le aplaste mi cabeza, que le aplaste su cabeza, que le aplaste sus pies? Y más que yo soy una mujer de Dios. Y empieza esta persecución por la vida.
Entonces el médico me decía, le mando un examen, aquí podemos ver qué síndrome tiene la bebé y con eso usted decide. Y yo, pero decido qué. Y ahí le preguntaba, ¿no hay alguna probabilidad de que la bebé venga bien? Dijo, sí, pero es muy remota. Le dije, pues me quedo con esa posibilidad remota. Dijo, pero sin embargo, usted tiene una semana para hacerse ese examen. Si se pasa esa semana, ya por la semana gestacional que tiene, ya no se podría hacer el examen. Corría más riesgo el bebé. Salí destrozada, le conté a mi esposo. Y mi esposo me dijo, pero ¿para qué te vas a someter a una cosa de esas? Venga como venga, vamos a recibir al bebé. Obviamente eso para una mamá es muy duro, saber que posiblemente el bebé viene enfermo y ahí empiezan tus preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Qué pasó? Si yo estoy en tus caminos, si estoy bajo tus mandatos, ¿qué pasa? Si estoy haciendo las cosas bien o dime que estoy haciendo mal y lo corrijo. Le decía, ¿a quién le tengo que ir a pedir perdón? Que he hecho mal en la vida y lo corrijo. Dime, explícame porque yo no entiendo. Y esa noche empezamos con mi esposo a orar muchísimo y mi esposo, el Señor le ha dado un don muy grande y es que el Señor, bueno, a todos nos habla a través de la palabra y orábamos y el Señor la primera palabra que nos dio ese día que nos dijeron que abortáramos fue: dejad que los niños vengan a mí. Amén. Entonces para muchos yo decía, pero ¿qué es dejar que los niños vengan a mí? Entonces dije, ¿será que el Señor quiere que sí, que se muera el bebé? ¿O qué? Entonces mi esposo me decía, no, Dios es un Dios de vida y Dios quiere que los niños nazcan, todos tienen un propósito, vengan como vengan, vienen con un propósito. Dios los ha elegido, Dios a todos nos ha escogido. Y aquí hago un paréntesis para decir que sí, aquí hay una cultura de la muerte muy fuerte, donde nos dicen, y veo pancartas gigantes que dicen: embarazos indeseados, llámate al teléfono. Yo les digo hoy a todos los embarazos son deseados. De pronto son inesperados, uno no lo esperaba, pero todos los embarazos son deseados porque Dios lo deseó y Dios nos hizo y nos mandó con un propósito. Cuando empezó esta persecución del embarazo, yo no me hice el examen que me habían mandado y continué con mis controles. Uno se encuentra con toda clase de enemigos de todas las voces, ¿no? De voces enemigas. Uh-huh. Y por eso es que yo les digo, siempre uno debe salir desde la mañana con Dios, dormir con Dios, todo el tiempo alabando al Señor. Y eso lo aprendí en este proceso. Y el Señor siempre nos decía, me decía que me preparara, porque ninguna hoja de un árbol se va a mover si no era por autorización de Él, ¿sí? Y su palabra me hablaba tan claro y yo iba siempre con miedo a las consultas médicas. Un médico me dijo, ¿o sea que usted va a continuar con el embarazo? Le dije, sí, yo voy a continuar. ¿No se hizo el examen? No se lo hizo. Y entonces, ¿no vamos a saber qué tiene ese bebé? Le dije, no, pero es que viene bien. ¿Y usted cómo sabe? O sea que va a tener, sálgale lo que le salga. O sea, con esa clase de palabras tú te enfrentas con una mujer que en ese momento es muy vulnerable porque pues además de su carga emocional tiene su carga hormonal de la gestación y escuchar esas voces es muy tenaz, es muy difícil. Y yo le dije, pues sí, pues salga lo que me salga y creo que va a salir un bebé. Entonces continué con el proceso. Entonces vamos a empezar la maduración de los pulmones. Y empezó la maduración de los pulmones. ¿Qué pasaba con la bebé? La bebé no estaba creciendo. La bebé tenía un retraso en su crecimiento intrauterino. Parecía que mis arterias uterinas no estaban tan restringidas que no les estaban enviando la sangre suficiente para que el bebé se alimentara lo suficiente. Entonces ella se estaba quedando en su crecimiento. Entonces yo empecé a decirle a Alex, no, Dios mío, ¿pero qué pasa? No crece esta bebé. A mí me hacían Dopplers cada 8 días para el crecimiento y se le estaba llegando sangre a la bebé. Y había un médico que siempre salía y se notaba que era una de las eminencias porque detrás de él siempre había una mamá llorando. O sea, se notaba que le enviaban los casos más difíciles, pero se le veía su humanidad. No se veía de esa otra clase de médicos, sino su humanidad, su dolor
como ser humano, que sufre también con sus pacientes. Yo le dije, Señor, yo quiero que ese médico me atienda, porque sé que es un gran médico. Y empezamos a orar. Y algo que yo le decía a mi esposo, ese bebé está siendo muy atacado, empecemos a orar por absolutamente todo, por las manos que toquen mi vientre, por los equipos que toquen mi vientre. Y entregábamos todas las noches todo, absolutamente todo, en manos de Dios. Señor, sella las manos de los médicos, sella los equipos, porque los equipos son mentirosos, los equipos son una ayuda diagnóstica, pero no son una ayuda real. Hay un grado de distorsión que puede alterar completamente un diagnóstico. Ese médico empezó a verme y yo iba ahí confiada en el Señor, y en ese momento yo recordé de un proceso lindo que muchas personas hablaban, y era de penitencia por amor. Y yo recordaba, porque yo lo había escuchado, que eso se oraba por los años de las personas, que por la edad de las personas, pidiendo sanación por cada año de su vida. Pero yo recordaba que había algo que se llamaba penitencia por amor extraordinaria, que era desde el vientre de la Virgen María. Y yo dije, no, yo tengo que saber cómo es ese proceso y cómo se hace, y yo voy a entregarle a la Virgen María, mi hija. Conseguí el libro que se llama Penitencia por amor extraordinaria, y aquí fue muy hermoso, porque empecé a verlo y le dije a la Virgen María, y vi a la Virgen de Guadalupe, le dije, mamita, si en mi vientre no crece, pues que crezca en el tuyo. Entonces yo te la entrego completamente. Yo ya no puedo hacer absolutamente nada más, pero tú tienes todo el poder, porque tú en ese vientre llevaste a Jesús. Y empecé a hacer el proceso. Entonces, los 7 días de la concepción, y empecé a hacerlo pidiéndole permiso a Dios Padre, después a Dios Hijo, después al Espíritu Santo, después pidiendo por ese óvulo, después por el espermatozoide, después pidiendo en ese momento que se unió ese óvulo, ese espermatozoide, y el 7º día, como dicen 7 días, porque en 7 días Dios hizo la creación, en el momento que se anidó en el vientre, y en ese momento entregué a mi hija. Y me alimentaba todos los días de Eucaristía, porque al principio yo estaba comiendo más, a ver si me crecía el estómago, si crecía la bebé, y el médico me decía, no comas tanto, porque la que se va a engordar eres tú, no la bebé. La bebé crece, depende de la sangre que le llegue. Entonces ya dije, no, entonces ya no depende de mí, depende de ti, Señor. Y empecé a hacer cada día el librito de este proceso hermosísimo de penitencia por amor. Pero como era por la bebé, de penitencia por amor extraordinaria. Y es muy hermoso porque pues estaba viviendo completamente la gestación. Entonces empecé a ofrecer cada mes de mi bebé. Entonces el primer mes por su sistema nervioso, el segundo por su sistema circulatorio. Pero me encontré en este libro una hermosísima oración que se llama El himno a la obra de la creación más perfecta de Dios, el ser humano. Y entonces yo hacía siempre la oración, y no sé si la podemos leer y la podemos seguir diciendo. Entonces dice el libro: seres de Dios creados por amor, hombre y mujer, bendecida al Señor. Células que dan vida a los hijos de Dios, bendigan al Señor. ¿Qué hice yo? Yo ya estaba tan enamorada de mi hija, pero yo estaba enamorada, quería salvarla de alguna forma. Yo me encontraba con voces que me decían, de médicos que me decían, usted sigue con este proceso, con este embarazo, pero tenga en su mente, y vamos a pasarla por psicólogo, porque puede ser que la bebé no nazca, o puede ser que nazca y muera, o puede ser que la bebé venga con alguna malformación. El segundo diagnóstico que me han dicho, huesos largos cortos, entonces puede venir con un enanismo, puede venir con algún síndrome, alguna enfermedad huérfana que conocemos hoy en día como enfermedades huérfanas. Puede ser que
que no sobreviva, que nazca ciega, que nazca sorda y que nazca como un monstruico. De todas las formas me mostraron a mi hija. Entonces esté preparada para eso. Entonces me encontré con este himno y yo cada vez que lo leía le decía a mi esposo, todas las noches orábamos, y algo que el Padre nos enseñó, dijo, hagan el Santo Rosario encima del vientre de Carolina. Entonces mi esposo hacía el rosario y mi hija Mariana también le ponía las manos y hacían el rosario todos los santos días, nos uníamos. Mientras ellos oraban, yo lloraba porque es una persecución muy fuerte para las mamás. Y yo entiendo mucho a las mamás cuando les dicen que sus bebés vienen mal, todo lo que se siente, porque uno lo que quiere es que su bebé esté bien. Y yo tomaba este himno, pero yo le decía a mi esposo, lo vamos a hacer, pero en nombre de nosotros, nos vamos a apropiar completamente de este himno. Entonces, seres de Dios creados por amor, hombre y mujer, en vez de decir hombre y mujer, decíamos Alex y Carolina, bendigan al Señor. Células que dan vida a los hijos de Dios, células de Alex y Carolina, bendigan, células que dan vida, células de Alex y Carolina, bendigan a los hijos de Dios, bendigan al Señor. Poder del Padre, amor del Hijo, alimento del Espíritu Santo que nos da la vida, sea ensalzado por los siglos de los siglos. Genoma humano, ADN, bendigan al Señor. Cromosomas y células todas de María José, empezaba a nombrar a mi bebé, bendigan al Señor. Cigoto de María José, mórula de María José, blastocisto de María José, bendigan al Señor. Vientre materno de Carolina, santuario de vida de Carolina, bendigan al Señor. Embrión María José, feto María José, niña María José, bendigan al Señor. Ensalzadlos con himnos por los siglos. Placenta donde está María José, bendigan al Señor. Cordón umbilical que une a María José a Carolina, bendigan al Señor. Hormonas protectoras, defensoras de María José, bendigan al Señor. Corazón, cerebro de María José, bendigan al Señor. Sistema nervioso y circulatorio de María José, bendigan al Señor. Ojos, nariz, boca de María José, bendigan al Señor. Oídos, tacto de María José, bendigan al Señor. Sentidos todos de María José, bendigan al Señor. Pulmones y tráquea de María José, bendigan al Señor. Estómago e intestinos de María José, bendigan al Señor. Sistema respiratorio y digestivo de María José, bendigan al Señor. Hormonas y glándulas de María José, bendigan al Señor. Riñones y vejiga de María José, bendigan al Señor. Sistema endocrino y urinario de María José, bendigan al Señor. Huesos cortos de María José, bendigan al Señor. Huesos largos de María José, bendigan al Señor. Músculos de María José, bendigan al Señor. Órganos genitales de María José, bendigan al Señor. Sistema óseo, muscular y reproductor de María José, bendigan al Señor. Células sanguíneas de María José, bendigan al Señor. Vaso y médula ósea de María José, bendigan al Señor. Sistema inmunológico y sanguíneo de María José, bendigan al Señor. Todo mi ser, todo el ser de mi esposo, todo el ser de mi familia, bendigan al Señor. Dolores y fatigas que siento en este momento, bendigan al Señor. Unidos y ofrecidos al Señor, alcancen la gloria de Dios. Alex, hombre del Señor, bendiga al Señor. Carolina, mujer del Señor, bendiga al Señor. Jóvenes y niños, y aquí yo incluía a María José y a Mariana, ancianos, bendigan al Señor. Inocentes del Señor, María José, bendecida al Señor. Sabios del Señor, bendecida al Señor. Bendigan al Señor, el principio y el fin de la vida, retornada al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Miren, yo todas las noches hacía esta oración y mi hija desde el vientre estaba bendiciendo con todos sus sistemas al Señor. Yo le decía, Señor, yo solo en ti confío, las pruebas son muy duras. Y cada vez que iba, yo iba animada, con fe,
y el médico me decía algo y pum, pa'l piso. Y el Señor me decía que iba a ser atacada desde que yo salía de mi casa, por todo lo que escuchaba, a través de su palabra nos manifestaba muchas cosas. Y en ese libro, esta oración que yo hice, que está en Penitencia por Amor Extraordinario, al iniciar, como siempre, todas las noches hacíamos esta oración, al iniciar esta oración, al lado hay una foto de un bebé. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo viene mi bebé? ¿Cómo viene? ¿Cómo es mi bebé? Y yo miraba la foto de este bebé, y la foto que hay en el libro es preciosísima, es un bebé hermosísimo, hermosísimo. Y oh sorpresa, que el Señor después me da la foto de mi bebé ya cuando nace. Y hermanos, es increíble ver el parecido que hay con el de la foto. Entonces yo decía, Dios mío, es increíble todas las bendiciones que tú me has dado, que, o sea, hasta uno que no ve, o sea, como, toma, ¿no? Hasta no ver, no creer. Y el Señor me hablaba completamente de que Él era fiel con nosotros y que yo depositara plenamente mi confianza en Él. Pero las pruebas cada vez eran más difíciles, porque cada vez íbamos al médico y el doctor me decía, la bebé está creciendo, pero todavía no ha llegado al peso y a la estatura ideal que debe tener ese bebé. Yo le dije, pero está creciendo. Dijo, sí, está creciendo, no se está quedando, se está creciendo poquito, pero crece. Entonces yo le decía, ¿como más? Me decía, no comas más, sigue tranquila tu vida. Y con ese médico que les hablaba, que yo decía, para todo hay que pedirle bendición al Señor, hasta con las personas que vamos a tratar, porque nos vamos a encontrar con muchos enemigos, muchas voces enemigas y muchas voces de la muerte. Entonces fui haciendo el proceso, pero siempre en mi corazón había esa tristeza. Y hubo más tristeza cuando se acabó Penitencia por Amor Extraordinario, cuando acabé el 9º mes de gestación, porque dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Ya acabé este proceso, ¿qué hago? Dime, ¿qué más hago? Y el Señor me decía, confiar y esperar. Hay que confiar y esperar. Entonces un día, ya como yo pedí cita siempre con el mismo médico, me atreví a preguntarle, doctor, ¿cómo está la bebé? ¿Está simétrica? Porque pues me habían dicho que los huesos cortos, los huesos largos estaban cortos, y por eso me habían mandado al médico que me había dicho que interrumpiera el embarazo. Yo ya iba como en el 6º mes. Y el doctor me dijo, ¿cómo así? ¿Tú qué me estás diciendo? ¿Que si este es un bebé enano? No, el bebé está simétrico. Está pequeño, pero simétrico. Yo miré a mi esposo y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Por Dios. Entonces yo salí como enojada. Yo le dije, mira, ¿qué tal? Hubiéramos hecho caso al otro médico y seguir esas indicaciones, que porque los huesos largos vienen cortos, yo haber matado a mi bebé. Y mi esposo me dijo algo sabio. Me dijo, es que el Señor está obrando. Y de pronto el diagnóstico era el correcto, sino que el Señor hizo ya su obra. Y acá yo les digo, cuando hay un mal diagnóstico, hay muchas muertes de bebés por unos malos diagnósticos. Y pueden haber diagnósticos que dicen la verdad, pero el Señor obra en el camino. Y cuando uno está gestando durante 9 meses, el Señor está formando ese bebé y transforma ese bebé. Y ahí vi la obra y la mano de Dios. Pero siguió obviamente la persecución. Hay una persecución muy fuerte que es con uno mismo, y entonces uno como mujer se cierra muchas cosas. Y yo me cerré yo amaba mucho a mi hija, pero no le hablaba, porque me daba miedo de que yo vivía con miedo. Me daba miedo de que no la pudiera conocer, de que no la pudiera escuchar. Entonces yo no le hablaba en el embarazo. Yo en esos meses no le hablé, y eso es lo peor que uno le puede hacer a un bebé, porque uno como mamá lo debe alimentar, sí, con su cuerpo, pero también con sus sentimientos, con su corazón, hablarle, porque es una oportunidad de amor,
Solamente Dios sabe y Él es el único dueño de la vida. Entonces no sabemos si dure 1 año, 10 años, 20 años. Y eso para los que están, los bebés que están en este momento creciendo en la pancita de la mamá, como para todos los niños y los seres humanos, que uno siempre le debe hablar a sus hijos con amor. Y yo no le hablé a mi bebé, yo no le hablaba. Ella siempre escuchaba la voz de su papá y de su hermano, pero no escuchaba mi voz. Cuando me escuchaba era porque yo estaba cantando en un ensayo, porque yo soy odontóloga y yo me baso también en la odontología de la ciencia, pues uno es en las evidencias científicas, ¿no? Entonces yo estaba jugando también en un papel de ciencia y de fe. El Señor me probó en todo, definitivamente. Y ahí es donde comprobé que solo Dios tiene el poder. Dios nos hace con un propósito y solo Él tiene el poder. Bien, estamos definitivamente anonadados, pero aquí vamos a escuchar cómo el Señor, después de semejante regalo tan grande, de entregarles una obra de la creación del ser humano más perfecto en las manos de Carolina y Alex, una bebé preciosa llamada María José. Sí, eso es un regalo muy hermoso, es una bendición muy grande. Cuando ya tú ves allí cuando estábamos en la sala de cuidados intensivos, ver la niña viva, ver cómo que era perfectica. Está perfecta, sí. Chiquitica, porque es chiquitica, chiquitica. Ella nació de 1.700 gramos y cabía en mi mano, ¿sí? Pero era darle gracias a Dios por ese don de la vida, porque además hay cosas que definitivamente no alcanzamos a contarlas por el tiempo, pero hubo cosas que nosotros nos enteramos por personas que tienen dones y todo. Supimos que la niña fue sanada de los ojos, fue sanada de los oídos, del corazón. Hubo unas sanaciones muy grandes, además de lo que yo le decía a mi esposa. El Señor ya hizo la obra y ya hizo que los huesos cortos estuvieran en el tamaño que es, y los huesos largos en el tamaño que es. La hizo simétrica totalmente. Gloria a Dios. Pues yo quisiera aprovechar ya estos momentos que quedan, porque el tiempo corre. El Señor me ha dado la gracia de componer, y antes de empezar con esta situación tan difícil que vivimos con mi esposa del embarazo de María José, hubo momentos en la vida donde yo quise tirar la toalla en este caminar del Señor. Yo quiero dar un mensaje ahora, especialmente para esas mujeres que están en embarazo, que están escuchando este testimonio y que de pronto han perdido ya la fe. Han dicho, qué cosa, ¿por qué me pasa esto? Tal vez están viviendo una situación igual que la que vivió mi esposa o la que vivimos nosotros, y estás con la tentación de abortar, estás con la tentación de tirar la toalla, de decir Dios no existe. Tal vez puedes estar diciendo eso, pero si el Señor nos puso aquí es por algo. Yo quiero que sepas que María siempre está ahí. María intercede por ti. Nosotros cuando vivimos esa situación, nos encomendamos, nos pusimos en manos de María Santísima. Nosotros no éramos tan orantes del rosario, pero después de esta situación empezamos a orar el rosario todos los días. Yo le imponía las manos a mi esposa en el vientre, empezamos a orar el rosario. Y la Virgen María siempre está ahí, acompañándonos. Entonces, yo te digo en estos momentos, María va a ayudarte en esa situación difícil. Escucha este mensaje hecho canción. Cuando siento que no hay razón de seguir en esta lucha del Señor,
Cuando siento que las fuerzas se me acaban y la duda pone en juego la razón y el corazón. Cuando siento que no hay razón de seguir en esta lucha del Señor. Cuando siento que las fuerzas se me acaban y la duda pone en juego la razón y el corazón, ahí estás tú. Madre de Dios, ahí estás tú. Rogando por mí, ahí estás tú. Quien da luz a mi vida, ahí estás tú. Quien da fuerzas para seguir luchando y confiando en el Señor, ahí estás tú. Quien da luz a mi vida, ahí estás tú. Quien da fuerzas para seguir luchando y confiando en el Señor, ahí estás tú. Ave María, ahí estás tú, Madre Santa. No pierdas la fe. Muy hermoso. Carolina, qué grande es el Señor haberle dado pues a María José unos papás convertidos, misioneros, defensores de la vida, de la familia, y qué grande misión y qué grande prueba han pasado ustedes, y seguramente los entrenó, el Señor los entrenó como nos entrenan para la guerra, ¿no? Sí. Entonces nos dicen, bueno, esta es la guerra, estos son sus enemigos y estas van a ser las armas, y las armas poderosas, nada más y nada menos que las Ave Marías. Las Ave Marías, o sea, nunca desperdiciemos las Ave Marías. ¿Por qué nos cuesta a veces tanto trabajo orar? Pues porque al enemigo no le gustan nuestras Ave Marías, porque sabe que lo combaten, porque lo destruyen todo miedo, toda duda, todo pesimismo. Ustedes le hicieron una canción a María José y me encantaría que se la cantaran antes de que finalicen nuestros tiempos. Bueno, sí, aquí está el resumen de nuestro testimonio. Vamos a ver si mi esposita me puede colaborar porque... Sí. Pero vamos a ver, yo le voy a ayudar porque esta canción yo la compuse para que ella la cantara, porque es ella quien se la canta a esa bebé. Y hoy eres tu mamá que me estás escuchando, todas las mamás que me están escuchando en estos momentos, dedícale esta canción a tu hijo. Y lucha por la vida. Quitemos este ambiente de muerte que nos ha puesto el mundo, porque Dios es vida. No importa lo que digan los médicos, lo que hay en tu vientre es luz, es un propósito de Dios, es amor de Dios, es Dios que está ahí posado, y uno se vuelve la Virgen María prestando su vientre. Que Dios nos dé la gracia de ser dulces como María Santísima, que Dios nos dé la gracia de ser verdaderas madres. No le neguemos la entrada a este mundo a los hijos que Dios ha puesto en ese vientre. Es la bendición de Dios, es el deseo de Dios. Todos somos los bebés de Dios, y así como nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir en este mundo, ellos también tienen la oportunidad. Y le doy gracias también a todos esos papás que han batallado con sus niños especiales, porque ustedes tienen un don de Dios. Dios les da niños especiales a padres especiales. Y si ustedes tienen un niño especial, gloria a Dios, porque ahí ven el amor y la santidad pura que Dios quiere que tengamos todos.
Hubo cierto sinsabor al descubrir, cuando supe que en mi vientre estabas tú. No quería entender cuán grande amor el Señor tejía en lo más íntimo de mí. Llevas 3 meses de vida en mi ser, cuando por primera vez te pude ver. Eran tus manitas y tu corazón el milagro más hermoso del Señor. Mi pancita fue creciendo y te acepté. Mi ilusión por ti aumentaba una vez más, de tenerte entre mis brazos junto a mí, de cantarte y así verte sonreír. Dios te eligió mucho antes de nacer y te escogió para algo en especial. Él te formó en mi seno maternal y allí nació mi más bello y grande amor. Dios te eligió mucho antes de nacer y te escogió para algo en especial. Él te formó en mi seno maternal y allí nació mi más bello y grande amor. Escucha lo que sigue después. Pero luego las noticias no van bien. Mi embarazo se complica una vez más. Mi pequeña lucha y lucha sin parar. Pero la ciencia me dice ya no más. Fueron días tan oscuros que pasé. Fueron momentos que nunca olvidaré. Las batallas y las luchas que pasé. Nunca pensé que te fuera a conocer. Mi confianza en el Señor deposité. A María y a Jesús te consagré. La ternura de María te envolvió en su vientre y en su tierno corazón. Dios te eligió mucho antes de nacer y te escogió para algo en especial. Él te formó en su seno maternal y allí nació mi más bello y grande amor. Dios nos ha escogido a cada Dios uno. te eligió mucho antes de nacer y te escogió para algo en especial. De Dios en este mundo. Él te formó en mi seno maternal. Tú tienes la misión y allí nació mi más bello y grande amor. Damos infinitas gracias a Dios por este gran y maravilloso testimonio. Dios les bendiga, Carolina, Alexander, y que ojalá en otra oportunidad podamos seguir. Gracias a ti, Janet. Muchas gracias. Dios los bendiga. Canto